En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, vuelve a nosotros tu mirada maternal. Defiende nuestra niñez, adolescencia y juventud de todos los males espirituales y corporales. Consérvanos buenos, para que seamos verdaderos hijos tuyos y dignos hermanos de Jesucristo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vivirá en mí la fe, por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer, porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer, porque tengo un nuevo amanecer, por todo lo que me has dado, por lo bueno y por lo malo, porque estoy enamorado. Tengo tanto que agradecer por las cosas hermosas que puedo tener. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 2 al 3. En esto se le acercó un leproso, se puso de rodillas ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. En esta lectura escuchada, encontramos a Jesús curando a un leproso. Lo interesante del texto es que el enfermo reconoce quién es el que está enfrente a él. El solo hecho de acercarse al Señor para pedirle algo es un acto de humildad. El pecado también nos hace leprosos a cada uno de nosotros, pues quedamos contaminados al perder la gracia santificante y santificadora que viene de Dios. El Señor conoce siempre nuestras enfermedades y está dispuesto a curarnos, a limpiarnos y a perdonarnos, siempre y cuando reconozcamos nuestra condición frágil. Dejémonos curar por Jesús. Él nos quiere felices y sanos. Solo así podemos servir a los demás con libertad y sin apegos. A continuación les dejo con la clase del día de hoy. Buenas tardes, queridos alumnos. En esta segunda sesión vamos a ver lo que es la quinta unidad, que se llama Completamos textos orales y escritos. En esta unidad vamos a ver lo que es inferencia, macroreglas y organizadores gráficos, que esto solamente va a ser como un repaso, porque esto ya lo vimos nosotros en la unidad número 2 en el primer semestre. Eso ya lo vimos. Recuerdan que ustedes me entregaron un trabajo individual donde yo les mandé los tipos de organizadores y ustedes sobre un tema, y ustedes cada quien me lo abordó, ¿verdad? El mismo tema en diferentes organizadores gráficos, o como se puede decir, mapas conceptuales, que ahí lo vamos a ver después. Bien, recordando, ¿verdad? Primero, ¿qué son las inferencias? Aquí lo podemos tener, ¿verdad? ¿Qué es la inferencia? Inferir es extraer un juicio o conclusión a partir de hechos
proposiciones o principios, sean generales o particulares. La inferencia es una habilidad que consiste en comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado de la información. ¿Qué se puede inferir? El significado de una palabra, fragmentos de un texto, la hipótesis de causa y efecto de algo, la historia de un cuento, etc. Una inferencia es un proceso de sacar conclusiones basadas en la evidencia. Sobre base de alguna evidencia o una premisa se infiere una conclusión. El proceso de inferencia se requiere, en este proceso, observar primero las claves del significado del texto, piensa en lo que sabe sobre el tema, usa las claves del libro y lo que se sabe de ella y descubre lo que quiso decir el autor o infiere el significado posible. Por ejemplo, muchachos, tenemos aquí en este cuadro tenemos una inferencia. Vamos a ver, ustedes pueden ver esto, ¿verdad? Que tenemos la inferencia, la premisa y que se infiere. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de INETER señala probabilidades de lluvia. Eso sí, entonces, ¿qué es lo que se infiere? Llevar paraguas si vamos a salir. Otra premisa, dolor de garganta y nariz goteando. ¿Qué se infiere? Posible resfriado. Otro ejemplo, mi amiga sale triste y cabizbaja de un examen. ¿Qué se infiere? Que está aplastada, se siente aplastada. Otra inferencia, otra premisa, todos los niños salen con un libro en la mano. ¿Qué es lo que se infiere? Que esos niños son grandes lectores. ¿Verdad? Entonces eso significa lo que es inferencia, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que nosotros lo podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestro trabajo que nos asignen, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué son las macroreglas. Vamos a ver aquí, ustedes pueden ver qué son las macroreglas. Las macroreglas son están leyendo, ¿verdad? Las macroreglas son las operaciones cognitivas que realiza el lector para extraer la información relevante de un texto y así formular el tema del que trate. ¿Y cuáles son estas macroreglas? Son, primera, supresión u omisión, o sea, suprimir información innecesaria. Número 2, selección, o sea, seleccionar la información importante. Número 3, generalización, es que se separan y se extraen lo más importante de lo que no es importante, ¿verdad? Lo común. Integración o construcción, ¿verdad? Se fusionan dos conceptos en uno solo. Entonces las macroreglas son bien importantes, ¿verdad? Este término, ¿verdad? Para describir las reglas que se aplican al conjunto de proposiciones de un texto para obtener su macroestructura, entendido en esto como el contenido semántico que se resume en el sentido del texto. Entonces, en la macroregla lo más importante es que ustedes cuando aplican esto, ustedes están suprimiendo muchas cosas, muchas palabras que no sirven y solo se queda con lo más importante. Entonces, esas son las operaciones de la macroregla. Quitar lo que no es importante y solo dejar lo más importante para sacar una idea o un resumen de un texto, ¿verdad? Sea texto, sea poema, de lo que se nos estén dando en ese momento. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con esto. Nosotros después se lo vamos a ampliar más, ¿verdad? Con la información que se le va a dar a ustedes, ¿verdad? En la guía. Ahora vamos a ver ahora lo que es organizadores gráficos. ¿Qué son los organizadores gráficos? Es una técnica activa de aprendizaje a través de las cuales se representan conceptos de esquemas visuales en una estructura de significados. La construcción involucra habilidades como ordenar, eso es lo más importante a la hora de ser un organizador gráfico, ordenar, comparar, clasificar, para crear representaciones de conceptos y procesos. ¿Cuáles son estos tipos de organizadores gráficos? Tenemos mapas conceptuales,
cuadros comparativos, esquemas, cuadros sinópticos, mapas de ideas, línea del tiempo. Todo esto, lo que ustedes están viendo, esto ya lo vimos allá, pero para que ustedes tengan una idea, aquí quiero que miremos lo que es un organizador gráfico expuesto también en un mapa. Miren, aquí está, organizador gráfico. ¿Qué son? Son una forma de representación visual de los conceptos relevantes, ¿verdad? Y de un contenido que tiene teoría cognitiva, o sea, teoría, ¿verdad?, de desarrollo, y que desarrollan algún tema y con respuestas complejas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un organizador gráfico. Ya esto, mis queridos estudiantes, ya lo saben, porque eso ya se vio. Parece que lo estamos retomando otra vez, ¿verdad? Espero que haya sido de su comprensión, y cualquier pregunta estoy a la disposición de ustedes. Ahí después les voy a poner mi número de teléfono si ustedes me quieren llamar, para que así ustedes tengan un poquito más, ¿verdad?, de información. Que ustedes tienen alguna duda, pues me dicen a mí. Mi teléfono es 84 63 16 38. Bien, para cualquiera, yo estoy ahí. Anuente que usted es Movistar, ¿oyeron? Para cualquier información, ustedes me pueden llamar y yo estoy a su disposición. Muchas gracias. Queridos estudiantes, nos volvemos a encontrar para continuar nuestro segundo momento, nuestro segundo encuentro de la clase de matemática del 9º grado. Habíamos hablado nosotros en la clase anterior sobre la proporcionalidad entre segmentos, y para eso recordamos lo que es una razón. Dijimos que una razón es el cociente entre dos números, de tal manera que este A sobre B se lee A es a B, o se escribe con dos puntitos en medio entre el antecedente y el consecuente. La razón es la división entre dos cantidades de una misma especie. Luego, en la proporción, recordando, la proporción es la igualdad. Se igualan dos razones y esta se lee, como la vemos nosotros escrita, A sobre B igual a C sobre D. Se lee A es a B como C es a B. Identifiquemos. A y D se llaman extremos de la proporción. B y C se llaman medios. De esta parte de recordar lo que es una proporción y una razón, nos trasladamos, ¿verdad?, nos trasladamos a encontrar la razón entre estos dos segmentos. Tenemos nosotros el segmento AB, si ustedes recordarán en la clase anterior, el segmento AB, ¿verdad?, este es el extremo A, el extremo B, pero al segmento le pertenece un punto interior. Hay un punto interior llamado P. Este punto me divide al segmento AB en dos segmentos, que sería el segmento AP, que mide 10 centímetros, y el segmento PB, que mide 2 centímetros. Entonces, recordemos que para hallar la razón entre el segmento AP y el segmento PB, sustituimos. ¿Cuánto vale el segmento AP? Y una longitud de 10 centímetros. Y la longitud del segmento PB es 2 centímetros. Esta AP sobre PB es la razón. Retrocedamos hasta acá. Aquí tenemos nosotros la razón. A es a B. Entonces me dice aquí el segmento AP es al segmento PB. Entonces, si mide 10 centímetros al segmento AP y mide 2 centímetros al segmento PB, entonces dividimos 10 entre 2,
a 5 centímetros. Entonces quiere decir que la razón entre este segmento AP y el segmento PB es 5 centímetros. Ahora vamos a aplicar todo lo que hemos hablado anteriormente en la solución de un problema. La base y la altura de un rectángulo está en razón de 5 es a 3. Si la base mide 10 centímetros, ¿cuánto mide la altura? Lo primero es graficar el rectángulo. Entonces, esta es la base, esta es la altura. La base dice y la altura de un rectángulo, llamemos nosotros A, B, C y D. Entonces, dice que la base y la altura de un rectángulo están en razón 5 es a 3. Entonces venimos nosotros, bueno, ¿cuál es la base? El lado AB. El lado AB es la base. El lado AB y el lado BC es la altura. Entonces dice que la base del rectángulo AB está en razón a su altura BC. Entonces dice que tanto la base como la altura están en razón a ¿qué? A 5 tercios. Si la base mide 10 centímetros, entonces venimos, la base dice que mide 10 centímetros y este AB 10 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? No sabemos. ¿Ven? BC. Entonces están en razón a 5 es a 3. Como no conozco cuál es la altura, entonces formo una proporción. Entonces nosotros multiplicamos en cruz porque dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces tenemos 10 centímetros por 3, que es igual al lado BC, que es la altura, por, dejémonos bien, por 5. Entonces tenemos 3 por 10 centímetros, 30 centímetros, igual BC por 5, 5 BC, que es la altura que no conocemos. Luego dividimos 30 centímetros entre 5, que me va a dar el lado BC, que es la altura del triángulo. 30 centímetros entre 5 es igual a 6 centímetros. Y ahí tenemos nosotros la aplicación de la proporcionalidad de este segmento en la resolución de un problema aplicado al triángulo, al rectángulo. Central, iré a ver al de entierro de pobre y después esperaré que el cabezón me dé las 12. Yo me voy pa' mi puerto, ya no aguanto más. Vaya de Corinto, vaya de Corinto, vaya de Corinto. Inspiraste a Darío, a Corea y a Santa María, pues tú has sido isla mía, de todos ellos su amorío. Vaya de Corinto, vaya de Corinto, vaya de Corinto, vaya de Corinto. Siglo y medio ya tú tienes registrado en la historia, yo te doy mis parabienes para más años de gloria. De Corinto, de Corinto.
práctica este día en el libro del estudiante. Comenzaremos con la pequeña lectura de unos dibujos que hay en la página 38 y vamos a trabajar en la cliché verdadero o falso. Ustedes ya han trabajado con esto varias veces. Common accidents. Angela was getting a pan from the cabinet when she fell off the stool. Daniel burned his hand when he was cooking. James was choking on the cell phone when he fell into the fountain. Natalie slipped on the wet floor and hurt her back. Ahora, language check, voy a leerles las oraciones. Número 1. Angela fell off the cupboard when she was getting a box. Number 2. Daniel burned his hand when he was doing the dishes. 3. James fell into the water when he was talking on the phone. 4. Natalie hurt her back when she slipped and fell. Now, ahora vamos a hacer una pequeña lectura en Estados Unidos sobre los accidentes más comunes de tránsito o de carro. Número 1. Distractions. Take talking on the cell phone, seeing a bee or mosquito in the car, having kids in the car. Number 2. Fatigue, tiredness, feeling asleep, somnoliento. Number 3. Other activities, trying to eat and drink, changing the radio station. And number 4, bad weather, poor visibility. According to the U.S. National Safety Council, 28% of traffic accidents happen when people talk on cell phones or send text message when they are driving. Ahora, página 40, tenemos una conversación. Vamos a leerla y vamos a responder sobre la conversación. Si no les alcanza en su libro, las respuestas las pueden hacer en su cuaderno. Lo que ustedes me entregarán en limpio va a ser el deletreo y la respuesta del listening, que está en la página 40. Yo les voy a leer el listening para que ustedes lo puedan escuchar en casa. Si no comprendieron, por favor váyanse a la página oficial del colegio, que ahí estará esta grabación. In January 2009, a U.S. Airways plane was taking off from New York's LaGuardia Airport when it hit a flock of birds. A flock of birds is un montón de aves, una bandada. Both engines got out and the pilot, Chesley Sullenberger, had to make an emergency landing in the freezing waters of the Hudson River. When he landed the plane safely, the passengers were cheering, laughing, and crying. Fortunately, there were no serious injuries. The passengers and the crowd stood on the plane's wings and waited for boats to rescue them. The pilot's skill saved all the 155 people on the board. Por favor, recuerden lo que les dije, de ver si no comprendieron, repetirlo nuevamente en la página oficial del colegio.
de las magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo. Tenemos aquí nuestro ejercicio a 25 kilómetros a decámetro. Entonces, nos ubicamos en kilómetro, nos quedamos a decámetro. Recordemos que primeramente escribimos la cantidad, a lo cual vamos a cambiar la unidad de medición, serían 25 kilómetros. Luego, recordemos que tenemos que buscar el factor de conversión unitaria. Tengamos en cuenta cuál es el mayor, cuál es la unidad que debo escribir en el numerador y en el denominador. Entonces, aquí es kilómetro, unos kilómetros de aquí, decámetro, que es donde queremos llegar, a decámetro. ¿Cuál es el mayor? El kilómetro, ¿no? Siempre vamos a acompañar de la unidad al decámetro, recordemos que también lo acompañamos de la unidad, contamos los espacios para agregar cero, son dos espacios, 1, 2. Entonces, en un kilómetro hay 100 decámetros. Cancelamos y procedemos a multiplicar, en nuestro caso, 25 por 100. Entonces tenemos ya nuestra respuesta, 2500 decámetros. Entonces 25 kilómetros equivalen a 2500 decámetros. Entonces la respuesta de nuestro primer ejercicio. Tengamos en cuenta que estamos pasando de kilómetro a decámetro, de un mayor hacia un menor. Como les decía, aquí escribimos la cantidad a la cual vamos a cambiar y corresponde al 25 kilómetros. Luego, aquí también debo de escribir kilómetros para poder cancelarlo. Y aquí escribimos la unidad de medición a la cual queremos llegar, que en nuestro caso es decámetro. Buscamos el factor de conversión. Para que tengamos en cuenta que de los dos, el kilómetro es el mayor, entonces lo acompañamos de la unidad. El decámetro, que es el menor, para contamos los espacios que hay, por cada espacio, 1, 2, agregamos 0, entonces es 100. Entonces en un kilómetro hay 100 decámetros. Simplificamos y nos queda únicamente multiplicar 25 por 100. Tenemos entonces en nuestro caso 2500 decámetros. Ahora en el siguiente, un 1200 milímetros a metro. A metro, nos ubicamos allá, milímetro a metro. Ya tenemos ubicado dónde iniciamos y dónde debemos de terminar. Tenemos aquí el factor de conversión unitario. Entonces tenemos milímetro, aquí debemos escribir milímetro, debemos llegar a metro. Entonces ahora analizamos cuál de los dos es mayor. Metro, milímetro, metro es mayor, lo acompañamos de la unidad, milímetro es el menor y contamos los espacios, 1, 2, 3. Dice que un metro hay 1000 milímetros. Entonces vamos a cancelar milímetros, podemos agregar aquí 2 ceros, nos queda 12 por 1 entre 10. Queda 1.2 metros. Entonces tenemos la equivalencia, con 1200 milímetros equivalen a 1.2 metros.
Pues estos son los dos ejes que se corresponden a las conversiones de longitud. Haremos ahora las conversiones de masa. Masa tenemos ahí kilogramos, hectogramos, decogramos y gramos. Recordemos que estos son los múltiplos correspondientes al gramo, estos son los submúltiplos. Entonces nuestro ejercicio nos pide pasar 800 miligramos. Partimos de miligramos, queremos llegar a gramos. Entonces hacemos la relación aquí de miligramos a gramos. Miligramos. Entonces analizamos. ¿Cuál de los dos es mayor? Gramos. Lo acompañamos de la unidad. Igual los espacios, son 3. Entonces la unidad acompañada de tercera. Entonces 1 gramo hay 1000 miligramos. Entonces vamos a cancelar miligramos. Vamos a cancelar 2 ceros. Igual 8 por 1, luego entre 10 tenemos 0.8 gramos. Entonces 800 miligramos equivalen a 0.8 gramos. Observen que estamos pasando aquí de un menor a un mayor, igual como lo pusimos aquí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar de un mayor hacia un menor. Nos plantean 0.85 kilogramos. En relación a kilogramos con gramos. De igual manera escribimos kilogramos y gramos. Hacemos nuestra relación, ¿cuál es el mayor? Pues el mayor es el kilogramo. Entonces 1 kilogramo hay 1000 gramos. Entonces cerramos aquí y procedemos a multiplicar. Dice aquí escribir el 0.8 como entero, le agrego 3 ceros. Esto lo pueden hacer en su calculadora, pero en el caso de que no tengan calculadora en ese momento, entonces escribimos el 85 como entero, escribimos los 3 ceros y cuento cuántos dígitos hay después del punto, hay 2, entonces procedo a borrar los ceros. Entonces 0.85 kilogramos equivalen a 850 gramos. Bueno, como dije anteriormente, el proceso lo pueden hacer con su calculadora. En este caso lo planteé como que en este caso no disponemos de calculadora. Entonces tenemos las conversiones de longitud y masa. Pasaríamos ahora a tiempo. Tengamos en cuenta que la unidad de medición en cuanto a lo que corresponde a tiempo no tenemos estas tablitas. Por lo que predisponemos es lo siguiente: cuando relaciona una hora con un minuto, tenemos que en una hora hay 60 minutos. A veces eso lo puedo utilizar como factor de conversión. Si tengo 3 horas, ahora utilizo esto como factor de conversión. ¿Dónde voy a entrar ahora? Aquí, porque tengo que cancelar. Ahora, entonces, me queda únicamente multiplicar. Tendríamos aquí 180 minutos. Entonces, entre horas tenemos 180 minutos. Nuestra siguiente conversión son 30 minutos a hora.
utilizamos la misma relación. Entonces fíjense en ahora, lo que buscamos es hora, y entonces escribimos 60 minutos y 1 hora. Entonces observemos aquí que nos queda 0.5. Es importante que ustedes observen aquí, de acuerdo a los intereses, aquí buscamos un minuto, entonces aquí planteamos nuestro factor de conversión unitario. Lo que buscamos es hora, entonces aquí planteamos nuestro factor de conversión unitario, que en la ubicación son distintos, porque aquí buscamos minutos y aquí buscamos hora. Entonces tenemos aquí nuestro ejercicio de conversiones, como les dije, de longitud. Tenemos aquí la esta metro, múltiplo, nos están indicando de dónde iniciamos cuando queremos llegar después del ejercicio. 25 kilómetros a decámetro. Y aquí va de milímetros a metro. Es importante que nos ubiquemos aquí. ¿Para qué? Para saber cuántos ceros vamos a ir agregando, en este caso a los menores. En este caso aquí agregamos 2 ceros, que son 2 espacios aquí, lo que se recorre. Entonces en 1 kilómetro hay 100 decámetros. Entonces 25 kilómetros nos da que equivalen a 500 decámetros. 1200 milímetros a metro. Tenemos aquí el factor de conversión. Simplificamos, nos da 1.2 metros. En cuanto a masa, igual siempre escribimos la cantidad, la cual la vamos a cambiar aquí donde queremos llegar, los 800 gramos equivalen a 0.8 gramos. De igual manera, los 0.85 kilogramos equivalen a 850 gramos. Como les dije, estamos pasando de un mayor a un menor, y un menor a un mayor. Ahora, en las unidades de tiempo, como les dije, no disponemos de tratabilidad aquí, pero sí tenemos una tratabilidad de conversión en 1 hora a 60 minutos. Entonces, en nuestro primer ejercicio, tenemos 3 horas de factor de conversión en 1 hora y 60 minutos. Simplificamos la hora y obtenemos 180 minutos. Esa es la equivalencia a 3 horas. Y 30 minutos a cuántas horas equivalen. Tenemos aquí 30 minutos, entonces 1 hora y 60 minutos simplificamos, nos da 0.5 horas. Con eso, por el día de hoy, hemos concluido los ejercicios relacionados a conversiones de longitud, masa y tiempo. De 9º grado, estaremos abordando nuevamente el mismo contenido de la clase pasada, el cual es la prehistoria, la cual está dividida en 2 periodos, el periodo paleolítico y el periodo neolítico. Les explicaba anteriormente que cada uno de estos periodos tiene un significado diferente. El periodo paleolítico, el cual significa piedra antigua, y el periodo neolítico, el que significa piedra nueva. En cada uno de estos periodos se crearon herramientas y técnicas para el manejo de la piedra.
En el periodo paleolítico fue de una manera más rústica, eran seres nómadas, vivían en clanes, pero en el periodo neolítico implementan técnicas como el pulido y afilado de la piedra. Para que comprendamos mejor cada uno de estos periodos, les invito que atentamente observen los siguientes videos, en los cuales nos daremos cuenta de 5 cosas importantes del periodo paleolítico y neolítico. 5 cosas que deberías saber sobre el Paleolítico. El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y es el periodo más largo de toda la historia. Comenzó con la aparición de los primeros seres humanos en África, hace unos 300.000 años. Paleolítico significa piedra antigua, y esto explica la aparición de las primeras herramientas de piedra. Durante el Paleolítico, los seres humanos se organizaban en tribus, pequeños grupos de 20 a 30 personas que vivían en cabañas o cuevas naturales. Eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de caza, pesca y otros alimentos. En otras palabras, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Ya en el Paleolítico realizaban ceremonias para pedir a la naturaleza abundancia de alimentos. ¡Sí! Adoraban al sol o a la lluvia. Otro aspecto muy curioso es que enterraban a sus muertos y hacían ritos funerarios. ¡Guau! Parece que estos primeros hombres ya tenían creencias. En el Paleolítico se descubrió el fuego. Así no. Parece ser que tras una tormenta y con la aparición de un rayo, surgió el fuego de forma fortuita. Más tarde, los primeros hombres aprendieron a encenderlo de 2 formas diferentes: frotando un palo sobre un tronco o chocando 2 piedras. El fuego fue muy importante para que los miembros de las tribus pudieran tener calor durante la noche o el invierno. Además, gracias al fuego, podían cocinar y disfrutar de alimentos mucho más ricos. El arte nace en el Paleolítico hace 35.000 años. Ahora seguro que te estarás preguntando, ¿tenían museos los prehistóricos? No, las primeras pinturas rupestres aparecen en los techos y muros de las cuevas en las que vivían. Efectivamente, eran un elemento decorativo. Les gustaba tener la casa bonita. En sus pinturas representaban escenas de caza, como esta que ves en la imagen. ¿A qué es increíble que perduren en la actualidad? Elaboraban la pintura con agua, tierra, sangre o plantas, y utilizaban sus dedos o pinceles para pintar. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra. Estas fueron imprescindibles para la supervivencia, ya que con estos artilugios podían cazar o pescar más y mejor. ¡Qué bien! Así podían conseguir más alimentos. Para su construcción daban forma a una piedra con ayuda de otras. Algunas de las primeras herramientas fueron los cuchillos o las puntas de flecha. A medida que iban progresando, utilizaron otros materiales como huesos o maderas, para fabricar agujas o incluso arpones. Estos primeros hombres siguieron avanzando y volviéndose más inteligentes, mejorando su forma de vida. Con la llegada de la agricultura y la ganadería, termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Cinco cosas que deberías saber sobre el Neolítico. La prehistoria se divide en 2 grandes edades, que son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. El Neolítico es la última etapa de la Edad de Piedra. Comenzó con la aparición de la agricultura y la ganadería. Neolítico significa piedra nueva, y esto explica la aparición de las herramientas de piedra mucho más elaboradas que en el Paleolítico. El Neolítico tiene su origen con la aparición de la agricultura y la ganadería. En esta etapa, los seres humanos comenzaron a domesticar animales como las cabras, las ovejas o las vacas, de las que podían obtener carne, leche o pieles para abrigarse.
En el Neolítico también se comenzó a cultivar la tierra para conseguir alimentos a partir de la siembra de distintos cereales como el trigo o la cebada. Por este motivo dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios. Ya no necesitaban desplazarse para buscar alimento, tenían todo lo necesario para sobrevivir en sus poblados o aldeas. En el Neolítico se observan los primeros asentamientos que estaban construidos cerca de zonas fértiles donde el agua era muy abundante. La necesitaban para regar y para que los animales pudieran beber. Los cultivos y los animales mejoraron la alimentación y por eso la población comenzó a aumentar rápidamente. Las aldeas comenzaron a ser muy grandes y surgieron algunas estructuras sociales. Apareció la figura del jefe de la tribu, que se encargaba de mantener el orden y la seguridad del poblado. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra que fueron mejorando durante el Neolítico. El principal cambio fue que se pasó de golpear las piedras a pulirlas. Así se podían obtener objetos mucho más afilados y resistentes con los que cazar mucho mejor y cultivar la tierra de forma más eficaz. Por ejemplo, inventaron las hoces, herramientas utilizadas para recoger las cosechas del campo o las azadas para arar la tierra. Una de las herramientas más importantes fue el molino de mano, que se utilizaba durante el Neolítico para moler el grano. En esta etapa hubo un descubrimiento muy importante, la rueda, que sirvió para hacer más fáciles las tareas agrícolas. Ha llegado a nuestros días y es imposible imaginar la vida sin ella, ¿no te parece? También aparecieron otros inventos geniales como el telar, que dio lugar a la fabricación de los primeros tejidos. A raíz de este descubrimiento, se fabricaron las primeras velas de barco para navegar utilizando la fuerza del viento. Los habitantes del Neolítico se conocen también por el descubrimiento de la alfarería o la fabricación de las cerámicas. Aparecen también las primeras construcciones megalíticas, que posiblemente sirvieron para enterrar a sus muertos y darles culto. Las aldeas fueron creciendo y sus pobladores comenzaron a utilizar metales para mejorar las tareas del día a día. Con la llegada de los metales termina el Neolítico y comienza la Edad de los Metales, una nueva era de la prehistoria. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Espero que el video animado que acaban de observar les haya gustado. Esta es una técnica en la cual nuestra clase será un poco más divertida, puesto que es historia universal. Este video les será de mucha utilidad para la realización de su guía de autoestudio. Y también les invito a que sean autodidactas y sigan leyendo y cultivándose acerca del estudio de la prehistoria. Porque este es el cáliz de mi sangre. Mientras José dormía, vino el ángel de Dios y en sueños le dijo: no temas, porque el hijo que lleva María en su vientre es el Hijo de Dios. Películas infantiles, todos los días, 9 de la mañana y 1 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe, al servicio de Dios. Musicales católicos, 6 de la tarde, solo por Libnum Crucis TV, acompañando tu fe, al servicio de Dios.
Continuando con el tema del uso adecuado de las TIC, en este caso hablaremos sobre otra de las situaciones a las cuales están expuestas los jóvenes cuando hacen un uso inadecuado de esta, que es conocida como el bumping. ¿Qué es el bumping? Es cuando a una persona, por el hecho de tanto utilizar el celular, sobre todo en horas de la noche, de alguna otra manera esto provoca un cansancio, ¿verdad?, a nivel del cerebro, y en vez de incluso provocarle sueño, para más bien la provoca estar despierta, porque estar viendo la onda de luces o los rayos de las luces que trae el celular, trae una función que engaña al cerebro y lo mantiene despierto hasta altas horas de la noche. Aquí es importante siempre por eso el cuidado de los padres, de estar pendientes hasta qué hora se acuestan sus hijos, cuánto tiempo lo van a utilizar. Entonces aquí el papel que juegan los padres es muy importante. Ahora daré una serie de consejos que de alguna u otra manera les va a ayudar tanto a ustedes, queridos estudiantes, como a los padres de familia a la hora de tenerlos en cuenta para hacer un mejor o un uso más adecuado de las TIC. El primero es establecer un horario de uso. ¿Qué significa esto? Que si en nuestro hogar tenemos acceso a internet, sería importante restringir, porque si todo el día lo tenemos abierto, está bien, pues podemos tenerlo encendido, pero tenemos que establecerle horarios, porque si no se establecen estos horarios, los jóvenes por lo general, ¿qué es lo que hacen? Abusan, y cuando caen en abuso, descuidan las otras obligaciones o las otras cosas que tengan que hacer en el hogar, o incluso con las tareas, con sus clases, que independientemente que ahorita no están recibiendo clases, están trabajando en guía, entonces eso tiende a distraer. Otra recomendación sería que siempre estén pendientes con ellos y platicar, sobre todo darles su confianza para que los jóvenes cuando tengan un problema en alguna red social o usando las tecnologías sean capaces de hablar abiertamente con ustedes. Entonces, como padres de familia siempre debemos acercarnos, y ustedes jóvenes también deben entender que si hay una persona que va a estar presente para ustedes, apoyarles, ayudarles, son sus padres, no van a ser como dicen, tengo 20 amigos, eso es algo a veces solo imaginario, tenemos que estar con personas que realmente nos brinden su confianza, y que es mejor que nuestros padres. Otra recomendación que les puedo dar es que utilicemos las tecnologías para ver cosas importantes, como por ejemplo que algo sobre las clases que estamos abordando, busquémoslas. Sabemos que en el caso de los buscadores como Google es el más utilizado. Si uno lo sabe utilizar adecuadamente, encontramos un sinnúmero de información. Claro, siempre hay que tener en cuenta que lo que encontramos ahí no todo es verdadero o carecen de cierta información, pero si uno sabe buscar, se encuentran cosas que son muy útiles. Entonces, ahí lo importante es que sepamos elegir y también siempre buscar, como dicen, para apoyarse en libros si tenemos las posibilidades para hacerlo. Otra recomendación que yo les haría es de que cuando ustedes estén en el hogar, cuando estén en los almuerzos, en la cena, restringan también el uso del celular. Recordemos que si bien es cierto, la tecnología es importante porque acerca a las personas, sobre todo cuando están fuera del país o no podemos tener un contacto cercano con ellas, también aleja a las personas. Entonces, sobre todo en el hogar, si estamos en el almuerzo, en la cena, como les decía anteriormente, es mejor apagarlo, ¿ya? Porque se pierde ese lazo entre la familia. Y recordarles que siempre, al final de cada programa de las clases, siempre se estarán hablando de algunos temas que serán de importancia para ustedes. Muchas gracias. Educando con Cristo, la nueva plataforma de estudio.